Seamos directos y claros. La escuela obedece a lo que podríamos llamar sistema. Lo que enseña y no enseña es en parte algo elegido por diversas autoridades. También es la institución que expide documentos que le permiten a la gente tener acceso a muchos de los trabajos mejor pagados. Esto hace que muchos padres y niños piensen en la escuela como un lugar para adquirir calificaciones, diplomas, certificados y títulos, y no conocimiento, siendo el conocimiento más un trámite o un medio que el fin. De ahí que muchos padres solo inscriban a sus hijos a las escuelas por razones netamente económicas. Esto hace que otros tantos bienes provenientes de la educación sean ignorados por la sociedad, básicamente. Pero todo esto parece tener una pregunta incómoda que no se hace mucho. ¿Qué pasaría si en la próxima generación de niños, todos y cada uno de ellos llegaran hasta terminar la universidad? Todos. ¿Quiénes serían los obreros en un mundo donde prácticamente todos tienen educación universitaria? Bueno, por fortuna y por desgracia este escenario es solo mental, pero refleja un simple pero también grave problema de la educación escolarizada, que muchos la toman como una justificación o como la solución a cualquier problema y o dilema social. Hay quien piensa, Si hay pobres es porque no han logrado aprobar la primaria, o simplemente son tontos o flojos y por eso han fallado en llegar más lejos. Y así de simple es como explican la pobreza. Otros más, ante cualquier problemática social, invocan a la escuela como la solución, y sin darse cuenta también como el problema. Pues si dicen que si hay crimen o falta de cultura cívica, para solucionarlo solo basta con dar buena educación, dejan implícita la idea de que ahora en este exacto momento hay mala educación. Y así con prácticamente todo, se invoca vez tras vez a la educación y a la escuela para explicar, o mejor dicho, no explicar nada de la sociedad. Ya lo decía Ivan Illich, desde los años 70 la gente viene repitiendo las mismas críticas a la educación. ¿Por qué? Porque es fácil, porque nadie lo debatirá, porque tú puedes decir que la escuela está mal, que bla 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 y todo eso, y muy poca gente la va a defender. Y ya casi llegamos a 2020 y el mismo espíritu crítico de repetir las mismas críticas que teníamos en los 70 siguen. Que si la escuela no ha creado una utopía, que si no nos enseña exactamente a vivir, que si no se adapta a cada alumno, que si es exigente y hasta que si no es lo suficientemente divertida. Lo cierto es que todo esto es parte de una gran mentira sobre la educación. Una mentira tan obvia y frágil que de exponerla sin el debido desarrollo sonará demasiado difícil de creer. Así que, para empezar, tenemos dos casos, México y Corea del Sur. El primer caso se encuentra en una situación un tanto delicada. El segundo caso es aplaudido como uno de los mejores, si no es que el mejor sistema educativo del mundo. En 2015, México gastaba más que el promedio que gastaban los otros países miembros de la OECD. Sin embargo, sus resultados distaban de ser superiores al promedio. Y es que diversos problemas políticos en México hacen muy difícil saber cosas como cuántos profesores ejercen realmente. También otros puntos como la evaluación o el seguimiento del profesorado pueden ser delicados o imposibles en varias zonas. Lo que sí se sabe muy bien es que una gran porción de escuelas se encuentra en un muy mal estado. No cuentan con un mobiliario adecuado, que en la educación pública suele tener salones sobrepoblados y a pesar de tener un buen presupuesto, se gasta muy poco en cada alumno. Y ya por último, que muchos alumnos vivan en la ciudad o vivan en el campo, afrontan largos tiempos de traslado. Sin embargo, es curioso, pues aunque mucha gente dice que el sistema educativo, todo esto de un salón con maestros y una clase, es un fracaso, al mismo tiempo la propia sociedad está muy de acuerdo y está muy bien con la idea de pagar tanto como sea posible con tal de llevar a las mejores clases con maestros y bla 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 a sus hijos. O sea, por un lado nos dicen que la escuela y la educación es un fracaso. ¿No creen que si fuera así, la educación privada tendría graves problemas para vender sus servicios? O sea, esto no sirve, pero yo voy a pagar lo que sea necesario con tal de llevar a mi hijo a lo mejor de este sistema que digo que no sirve. Parece que hay una pequeña incongruencia aquí, pero la vamos a seguir abordando mejor.
Sí, pues aunque se ataca mucho la idea del formato de clase con alumno y profesor, no se temen pagar sumas elevadas por llevar a los propios hijos a los mejores esquemas de este formato de clase alumno y profesor. Los resultados de México en la prueba PISA nos dejan claro que su panorama educativo es muy incierto. Bien, ahora veamos el caso de Corea del Sur. Un país que pasó de ser prácticamente rural a ser una potencia tecnológica con empresas como Huawei. Los niños, y hasta los que ya se han licenciado, no paran de estudiar, ya sea con tutores privados o en solitario. Prácticamente todo el mundo estudia y estudia y estudia y estudia sin parar, pues los exámenes son prácticamente omnipresentes. No solo el examen para la asignación de la universidad siempre tiene atención nacional, y es considerado un momento clave en la vida de cada uno de los ciudadanos. También cada empleo, cada promoción y diferentes trámites tienen un examen asociado. Corea del Sur también es una sociedad profundamente obsesionada con el estudio mecánico de callarse, oír, memorizar y repetir. Sí, eso mismo que otros tantos critican. Todo esto en parte por razones económicas como también por una parte de una base cultural en las ideas de Confucio. Y esto claramente ha tenido sus consecuencias. Cada vez es más popular y sonado el sobreesfuerzo y presión que sufre el surcoreano, razón de que un 31% de los decesos juveniles sea por suicidio, o de que 44% de los estudiantes surcoreanos en universidades estadounidenses deserten al verse en sistemas menos mecánicos y repletos de actividades extracurriculares. Así hasta el punto en que se han estrenado dramas televisivos o reality shows, no queda muy claro, que han tenido un gran éxito. Y de lo único que tratan es del drama que viven diferentes familias para tratar de llevar a sus hijos hacia una de las 3 mejores universidades del país. Obviamente en el trayecto presionándolos todo lo posible para que estudien y poco o nada vivan más allá del estudio. Y bueno, a pesar de esto, cosas como el Study Cube, que aparecieron en estos programas ya mencionados, a manera de crítica, terminaron por elevar mucho sus ventas. Este cubo prácticamente materializa lo que parece ser, la vida de muchos surcoreanos. Una prisión de estudio. Todo esto que he dicho puede sonar a locura, pero la pregunta importante sigue siendo, ¿y funciona? Pues sí, claro que funciona. Sin embargo, que funcione no es la panacea, no es lo más bonito del mundo. Y eso lo vamos a ver ahora mismo, porque la realidad nunca deja de ser compleja. La cuestión es que quien va a una de las 3 mejores universidades coreanas sí tiene mejores opciones a futuro. El problema es que la mayoría de los que llegan a ellas son los hijos de antiguos estudiantes de estas, por lo que no está claro si el sistema o se averió o simplemente solo continúa con lo que ya había antes pero con pasos extra. En otras palabras, no está muy claro si este sistema solo sirve para justificar a una élite. Lo que sí es más fácil asegurar es que tanto en México como en Surcorea la escolaridad de los padres es uno de los principales factores en el futuro educativo de los niños. Básicamente, padres más educados tendrán normalmente hijos más educados. Bueno, para este punto ya podemos exponer cuál es la mentira de la educación. La gran mentira entonces es que es un fracaso. Sí. La escuela moderna obedece a una sociedad que necesita mucha mano de obra y la necesita bien calificada. Corea del Sur es el ejemplo claro. Si se potencian los mecanismos de la escuela, tanto como se puede, se notará en los estudiantes y en sus grados de estudio a través de los exámenes. O sea que sí, si aplicamos las mecánicas de la escuela y las llevamos hasta su último extremo, parece que de hecho sí dan resultados. Pero de hecho hay otra gran mentira, la cual también es harto dañina para la escuela en sí, y esa es que la educación es la solución para prácticamente todo, desde lo que pasa dentro del aula hasta lo que llega a pasar en niveles de gobierno. Todo lo puede solucionar la educación. Esta es esa segunda gran mentira. Como vimos en el caso mexicano, varios problemas de una índole más política son los que terminan por causar que hasta un buen presupuesto no dé resultados adecuados.
o como en el caso de Corea, que es capaz de convertir su triunfo en algo que lentamente podrá tener costos humanos difíciles de predecir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La escuela es buena para crear empleados? ¿Buena para crear gente que memoriza? ¿O es mala? ¿O qué es? Bueno, sin duda la educación es beneficiosa, ya que como muestra el economista del Banco Mundial, Pacharopoulos, y el Consenso de Copenhagen, cada dólar invertido en la educación primaria universal en los países pobres regresa 7 de ganancia. Sin embargo, no es tan sencillo, ya que de momento se sabe que la inversión en los niveles superiores, dígase universidad, es un tanto más insegura y obviamente no se distribuye tan bien en la sociedad, de modo que, como llegan a decir algunos especialistas, muchos pobres terminan pagando con sus impuestos la educación universitaria de clases más acomodadas. Sí, tal parece ser que solucionar todos los problemas de la educación no es algo tan sencillo como poner un pizarrón inteligente o ese tipo de cosas, ser más divertido y más didáctico, y más cuando pensamos que cada país tiene sus diferentes problemas sociales, culturales y claro, políticos. Así que no, el asunto no es tan sencillo como decir la escuela nos vuelve borregos. Sin embargo, creo que el primer paso necesario para mejorar las cosas es no creerse la mentira de la educación y ver que los problemas educativos no pueden solucionarse todos desde dentro del salón, que maestros calificados y apasionados pueden ser frenados por clases sobrepobladas, falta de recursos y mucho, pero que mucho más. Y obviamente que cambiar toda la educación a algo menos obsesionado con la generación de riqueza, calificaciones y claramente trabajadores requiere cambiar el mismo sistema socioeconómico actual. Así que por favor, de verdad, por favor, paren de hacer la misma crítica a la escuela, porque es una crítica que no cambia nada ni muestra nada. Es mucho más importante y mejor criticar las raíces de los problemas de la educación, para no volver a caer nuevamente en esa crítica que es a su vez una gran contradicción. Piden que la escuela se adapte a las exigencias del mundo, o sea, básicamente proveer trabajadores calificados en buen número, y luego inmediatamente después de eso, piden que la escuela no convierta a los alumnos en simples trabajadores. Bueno, parece ser que eso ha sido todo por el momento. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Este video ha sido hecho a petición de los Patreons que mes con mes me apoyan en la plataforma Patreon. Ellos básicamente eligieron de qué iba a tratar este video y aquí está. Así que si tú quieres elegir más temas de videos en un futuro, puedes apoyarme en Patreon. Puedes unirte a Patreon, donde me apoyarás, pero también haré todo lo posible por darte algo a cambio, donde podrás apoyarme, pero al mismo tiempo te aseguro que siempre obtendrás algo a cambio. Si te ha gustado este video, comentarlo, compartirlo y puntuarlo, pero sobre todo recomendar mi trabajo sería de gran ayuda. Yo soy César Hernández, también conocido como Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil.